Crónicas de Machu Picchu. El imperio incaico surgió como consecuencia de la consolidación y expansión de uno de los pueblos que habitaban el Valle del Cusco. Los incas prosperaron en una región inhóspita y dura en la que muy pocos sobrevivían. Los terremotos y las erupciones volcánicas asolaban constantemente sus ciudades. Y en las cumbres más elevadas de sus tierras, el aire enrarecido dificultaba la respiración de los visitantes. Los desiertos costeros eran tan secos que los cadáveres acababan convertidos en momias. Los incas fueron los últimos de una larga cadena de civilizaciones que contra todo pronóstico consiguieron sobrevivir en esta región durante siglos. Civilizaciones como los Tiahuanaco, los Moche, los Paracas, los Nazcas, los Icachincha, los Chancay, todos ellos son los misteriosos ancestros de los incas. Algunos construyeron grandes ciudades de adobe que hoy están desapareciendo por la erosión de las lluvias. Otros tejieron historias en las ropas que envolvían a sus muertos. Algunos adoraban a sus ancestros adorando a las momias. A otros se les recuerda por sus maravillosos tesoros y a otros por sus antiguos secretos e imágenes grabadas en el suelo del desierto. Huayna Capac fue el último de los incas y quien definió las fronteras máximas del imperio. La decisión de este de nombrar heredero a su hijo Atahualpa, habido con una princesa quiteña, en perjuicio de su hijo Huáscar, dio lugar a una guerra civil que debilitó al incanato y facilitó su conquista por los españoles. Es el año 1532. La civilización inca está en su apogeo. En menos de un siglo se ha convertido en una de las potencias más poderosas de las Américas. Hoy celebran el fin de una cruenta guerra civil. Un nuevo líder ha ascendido al poder. Su nombre es Atahualpa. Siguiendo la tradición de sus antepasados, Atahualpa bebe del cráneo de su rival. Un cráneo con ribetes de oro. Es el cráneo del hermano de Atahualpa. La cultura inca, que es la que mejor conocemos, apenas sobrevivió durante 100 años, poco después de que Atahualpa tomara el poder. Un ejército de españoles pequeño, pero bien armado, invadió el lugar amenazando la cultura inca. En abril de 1532, con un ejército bien organizado, Pizarro empieza la conquista de Tumbes. Desde tiempos remotos, Tumbes fue poblado por gente que, al formar pequeños señoríos en busca de mejores condiciones de vida, se establecieron en las márgenes del río Tumbes, enfrentándose y venciendo una serie de obstáculos que les deparó la naturaleza. El proceso de evolución de esta sociedad ha dejado huellas imperecederas como muestra de su gran desarrollo cultural. Restos de arquitectura en adobe y piedra, cerámica, utensilios domésticos, artefactos líticos, manufacturas en valvas de conchas y caracoles del mar, del manglar, con las cuales elaboran mullos, trabajos en miniatura o mini esculturas bellamente talladas. Definitivamente, Tumbes tuvo un papel importante en el desarrollo del Tahuantinsuyo. Aquí se encuentra el complejo arqueológico Cabeza de Vaca, que fue el centro administrativo y ceremonial de mayor jerarquía en la región.
y punto culminante del camino inca que recorría las costas del Pacífico. Cabeza de Vaca fue el principal centro de acopio y distribución del Spondylus, molusco de gran importancia y valor comercial desde la época pre-inca. Cerca al complejo está Playa Hermosa, lugar donde desembarcaban el Spondylus proveniente del Golfo de Guayaquil, que era transportado por el camino inca hasta el área central andina. Cabeza de Vaca aún no es visible en su integridad. Gran parte de su estructura está enterrada. Por ello, el equipo de arqueólogos realiza excavaciones para recoger mayores datos del monumento. Estas excavaciones se encuentran en la Huaca del Sol, principal estructura del complejo, así como el taller malacológico, único taller registrado hasta el momento en el norte peruano, Tumbes. A pesar de la fuerte resistencia de los tumbesinos, con su curaca Chilimaza a la cabeza, y de la cual da testimonio para la historia la batalla de los manglares, sus 15 días con sus respectivas noches, estuvo el invasor español, combatiendo a las huestes del valeroso Chilimaza, quien supo enfrentar con coraje y valor por defender su tierra. Nos sentimos orgullosos de ser herederos del Señor de los Tumbes, el legendario Chilimaza. Por eso, con justicia podemos decir que es aquí, en Tumbes, donde ocurrió el primer movimiento indígena de rechazo a la invasión española. La conquista fue cruel, cometiendo los españoles una serie de abusos con los indios, como asesinatos, saqueos y otros delitos propios de los hispanos. Francisco Pizarro zarpó a Tumbes. Fue él quien ordenó colocar la cruz como símbolo de cristiandad y que serviría de guía para futuros desembarques. Muchas de las más espléndidas creaciones incas todavía perduran. Una de ellas es la ciudadela de Machu Picchu. Esta magnífica ciudad es uno de los tantos misterios que nos han dejado el imperio inca, aislada del mundo durante tantos años. Ni siquiera los descendientes de los antiguos incas conocen el origen de su fundación. Nos referimos a Machu Picchu. En 1911, Jaira Vinga, un aventurero americano, dirigió una expedición al Perú financiada por la Universidad de Yale, en busca de la legendaria fortaleza de los incas, Vilcabamba. Después de varias semanas sin ningún éxito, Vinga decidió seguir un tortuoso sendero que ascendía hacia la cima de las montañas. Pronto, su esfuerzo se vio recompensado. Soon I found myself in front of the ruined walls of several buildings built with the best stone used in Inca architecture. It was difficult to see the stones because after the passage of centuries, they remained almost totally hidden, such that it seemed to be more like an incredible dream. Durante 400 años, Machu Picchu permaneció oculto y en silencio en las cimas del mundo. Ahora, el gran santuario de los incas ha sido descubierto. Desconocida durante siglos, incluso para los conquistadores. Esta ciudad, tan cerca del cielo, encarna todos los misterios de las grandes culturas anteriores a la inca. Machu Picchu, traducida en español Montaña Vieja, es una ciudadela mandada a construir en el siglo XV por el inca Pachacuti. En la época del imperio inca del Perú, es una de las joyas arquitectónicas y arqueológicas más importantes de los incas. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Es el destino turístico más visitado en el Perú
y uno de los más importantes centros arqueológicos de Sudamérica. La ciudad sagrada de Machu Picchu está ubicada a 130 kilómetros al noroeste del Cusco. En la cresta del Cerro Machu Picchu, en el Valle de Urubamba, a 2.490 metros de altura sobre el nivel del mar. En la historia quedará escrito que el día 7 de julio del 2007, es decir, un 7 del 7 del 7, una cifra que representa la suprema perfección en la antigua numeración hebrea, Machu Picchu, la máxima expresión de nuestra cultura inca, se consagró con suma justicia como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Entonces, el ganador es una de las grandes tradiciones precolombinas. Machu Picchu es pura mística y abrumadora espiritualidad. Es un monumento a la relación entre lo humano y lo divino, lo cotidiano y lo mágico, un acercamiento del hombre criatura de los dioses a lo verdaderamente divino. Es un lugar donde las fuerzas extrañas de la naturaleza nos transporta a un estado cósmico incomparable, a un estado interior que puede experimentarse solo en Machu Picchu. Debemos revalorar nuestro patrimonio cultural y solo lo conseguiremos rescatando del anonimato nuestro fértil pasado, con el fin de conservarlo, protegerlo y difundirlo.